Ahí estamos, Bueno, a Leo. ver, Me voy a silenciar muchas porque gracias. hay unos movimientos acá en la oficina que molestan. Dale, dale. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias. Gracias, Josefina, y gracias a Mutualdán por, como siempre, permitir esta actualización mensual que bueno, nos permite anticiparnos a los cambios o por ahí empezar a mirar con mayor detenimiento algunas cuestiones o algunos ajustes que hay que ir haciendo a medida que van pasando los diferentes meses. Y como siempre, bueno, vamos a empezar mirando el famoso tema de la niña o el niño, en qué estamos, qué está pasando, hay niña y por qué no se nota o por qué ya se está notando en algunos casos y en otros todavía no se observa y seguimos con estas características. Bueno, para ser concretos, sí, la respuesta es que sí, a partir de ahora, ya a partir de noviembre, ya se dio el aviso oficial, digamos. Esto va por cuenta de lo que es la NOAA, que es como el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que puso, digamos, en marcha la situación. Oficialmente está declarado que estamos en situación de la niña. Muchos preguntarán dónde, porque acá no se está viendo. Bueno, en realidad está bien, las características que tiene el Pacífico ya cumplen con todos los requisitos que necesita para establecerse como situación la niña, pero todavía los impactos en Argentina no se están observando todavía, siempre hay un cierto retraso, tenemos prácticamente unos entre 20 y 30 días desde que ya se ponen todos los parámetros para decir que estamos en una situación la niña y recién ahí se empiezan a notar algunos cambios. ¿Cómo lo vamos a empezar a notar? Bueno, primero con una reducción de la frecuencia, ahora vamos a ver todos los mapas y todo, pero con una reducción en la frecuencia de los eventos de lluvia. Hasta ahora venimos con una gran recurrencia. De hecho, hoy ya hay zonas en la provincia de Buenos Aires que están teniendo precipitaciones, en la provincia de La Pampa también, y venimos del gran temporal del fin de semana, esa tormenta violenta que estuvo afectando muchos sectores del país, con ráfagas, con granizo, con caída de agua, con eventos realmente destacados. Y bueno, uno diría, con esta recurrencia de lluvias, con este volumen de agua que estamos teniendo, no pinta demasiado como situación la niña. Bueno, en realidad la respuesta es que todavía no se empezó a sentir el impacto del evento La Niña. Con lo cual, muy probablemente ahora, a partir de esta quincena de noviembre y fundamentalmente durante diciembre y enero, empecemos a sentir ese famoso impacto del evento La Niña. De todas maneras, si vemos este gráfico siempre lo mostramos, es el gráfico del Centro de Meteorología de Australia, que como siempre usamos porque es el más visual de todos los gráficos, el que más rápido podemos interpretar. Fíjense que muestra, en consistencia con lo que veníamos hablando ya en meses anteriores, que es un evento La Niña de muy corta duración. Fíjense que el periodo en el cual la línea, que es, bueno, la parte negra es lo observado, ¿no? Lo que ya se observó. Este es el valor que tenemos al 15 de noviembre en promedio, que está justito sobre el límite de la niña. Y después tendríamos situación la niña hasta enero. Y después ya pasaríamos a una condición neutral. Ojo, porque también acá otro de los aspectos, así como comúnmente tarda en empezar a verse los impactos de la niña una vez que está ya el evento declarado, es decir, que tenemos este retraso que estamos teniendo ahora, también lo vamos a tener al final. Entonces, por ahí estamos todos esperando que en febrero ya la situación se empiece a recomponer y en febrero todavía vamos a seguir sintiendo los impactos del evento de la niña, porque siempre estamos como desfasados, desde que empieza un poquito retrasado y cuando termina también se atrasan los efectos, los impactos. Entonces, tengan en cuenta que febrero, muy probablemente, cuando todo el mundo, la NOAA, el Servicio de Australia, el Centro Europeo, estén diciendo que ya la niña se terminó, probablemente nosotros sigamos sintiendo esos impactos negativos que genera el evento La Niña, sobre todo en la zona núcleo del país, porque recordemos que el impacto de la niña es diferente para cada región. El NOA se ve favorecido con un aumento en los niveles de lluvia y el NOA todavía no está teniendo lluvias importantes. Y la provincia de Buenos Aires, que comúnmente tiene un detrimento de lluvias, sigue teniendo todavía eventos importantes. Por eso digo, estamos como desfasados y eso pasa habitualmente. Lo que pasa es que, bueno, este año se está notando mucho más porque hay zonas muy comprometidas. Pero bueno, dicho todo esto,
Vamos a los mapas y puntualmente después vamos a hacer un pequeño zoom en la provincia de Buenos Aires. Y miren ya el mapa de diciembre. El mapa de diciembre ya muestra una situación que es totalmente distinta a la que venimos viviendo en este último tiempo. Se confirma el pronóstico de lo que habíamos hablado el mes pasado, cuando estábamos hablando de octubre para diciembre, se viene afianzando. Es más, lo ha intensificado, está mostrando una mayor pérdida de niveles de precipitaciones, sobre todo en la región del litoral y parte del norte de la provincia de Buenos Aires. Quizás no tanto en la parte más al sur del área pampeana, Buenos Aires y La Pampa, centro-sur de Buenos Aires y provincia de La Pampa, por ahí mantiene una situación más cercana a los niveles normales, digamos, en el promedio un poquito por debajo, pero nada demasiado extremo. Siempre tenemos que recordar que el mayor impacto del evento La Niña no está en la provincia de Buenos Aires, sino que está más bien sobre la zona núcleo, sobre el litoral, o sobre el NEA, que es donde más se observa el déficit de lluvias. Para la provincia de Buenos Aires, el hecho de tener otros aportes, como puede llegar a ser el Atlántico, como puede llegar a ser cualquier otro tipo de situación o pequeños frentes que pueden ir avanzando de débil intensidad, que generan rápidamente inestabilidad y provocando algunas precipitaciones. Por eso, por ahí siempre tenemos que dividir Buenos Aires del resto de la franja este del país, cuando hablamos de niña y cuando hablamos de niño también, ¿no? La situación también marca diferencias. Pero bueno, en este caso, fíjense que Buenos Aires tiene en general colores blancos, incluso ahí bien sobre el sur, un pequeño puntito verde, no le vamos a dar demasiada relevancia a esto, pero insisto, en general toda la parte centro-sur de Argentina muestra condiciones más cercanas a los promedios. Y cuando nos vamos hacia el litoral, NEA, parte de Santiago, ahí muestra una situación de déficit hídrico. Y todo esto acompañado de una situación de temperaturas por encima de los parámetros normales, ¿sí? Valores de temperatura por encima de los promedios. Haciendo un poquito foco sobre la provincia de Buenos Aires, fíjense que esta configuración, como muestra mayores temperaturas sobre el norte o noroeste de Buenos Aires, y cuando nos vamos hacia la parte más este o sudeste, muestra una disminución de esas altas temperaturas. Y eso mismo lo podemos ver en este otro mapa. ¿Se acuerdan que hacíamos un foco con esto y mostrábamos, por ejemplo, la cantidad de días con temperaturas por encima de 33 grados? Y si hacemos foco en la provincia de Buenos Aires, fíjense que las zonas que tienen mayor cantidad de días con temperaturas por arriba de los 33 grados es el norte bonaerense, la parte del noroeste, y es la zona que tiene más frecuencia en ese tipo de situaciones. Y cuando nos vamos hacia la parte este o sudeste, fíjense que toda esta porción del mapa no tiene mucha cantidad. Puede haber algún día, pero más aislado, no es algo totalmente recurrente. Bueno, y el mapa de la izquierda, recuerden que es el mapa que muestra la chance o no de tener eventos de helada. En el caso de diciembre está todo en blanco, no hay chance de eventos de helada en la provincia de Buenos Aires. Avanzamos un poquito más, vamos a enero. Cuando nos vamos al mes de enero, vemos que las condiciones de situación de lluvia es bastante parecido a lo que veíamos para el mes de diciembre, es decir, que mantiene condiciones de lluvia por debajo de los promedios, prácticamente en todo el centro y norte de Argentina, quizás un poquito más debilitado que lo que se veía en diciembre, y temperaturas por encima de los valores normales. Las dos cuestiones se están mostrando bien marcado en todo el país. Acá ya no hay tanta diferencia entre Buenos Aires y el litoral, digamos, si bien es cierto que Buenos Aires siempre está un poquito más protegida, sobre todo la parte más al este, de todas maneras ya hay una disminución importante en los niveles de lluvia. Y se empieza a reforzar, esto también es típico de Niña, la parte más oeste del país. Si bien está bastante acotado, uno en la teoría, no en el pronóstico puntual, pero en la teoría diría que más hasta el oeste de Santiago del Estero, noroeste de Córdoba, parte de San Luis, son sectores que comúnmente suelen tener mejor nivel de precipitaciones. Acá está como más comprimido sobre la parte oeste. Estos son particularidades que se pueden dar año tras año. No es igual a los promedios históricos de cuando hay Niña, está un poquito más desfasado hacia el oeste, pero bueno, de todas maneras mantiene esa característica. Paraguay, Brasil, Uruguay,
todo el litoral argentino, gran parte de la zona central, con lluvias por debajo de los promedios y temperaturas por encima de los niveles medios. Esto puede llegar a ser una muy buena noticia para los que están sobrados de agua, esto de tener una buena recurrencia de altas temperaturas, un pequeño déficit de precipitaciones sin irse al extremo, pero tener un déficit de precipitaciones hace que aumente la tasa de evaporación, permita orear un poquito más, que empiece a mejorar aquellos sectores que están totalmente inundados o anegados. No, quizás no va a ser la solución, pero digo, por lo menos empezar a recuperar un poco. Y esto puede llegar a ser una, así como decimos que es una buena noticia para esos sectores, una pésima noticia para los sectores que están más justos con el agua. Por ejemplo, Córdoba, La Pampa, que bueno, no están sobrados de agua. Bueno, algunos puntos de Córdoba están bastante bien, pero digo, no están pasados de agua, no están inundados, están por ahí medio saturados, pero tener enero con temperaturas elevadas y con un detrimento en cuanto a los niveles de lluvia, por ahí en algunos cultivos que estén entrando en periodo crítico puede llegar a ser un problema. Y si hacemos foco en la provincia de Buenos Aires, fíjense que, bueno, riesgo de helada no hay y de altas temperaturas ya abarca prácticamente a toda la provincia. Esta es una configuración típica que tenemos, sea niña, niño, neutro, no importa, es una configuración típica en la cual tenemos más el oeste y el norte de Buenos Aires con mayor frecuencia de altas temperaturas, fíjense que estamos hablando de prácticamente unos 15 a 20 días, con temperaturas por arriba de 33 grados en todo el oeste y norte de Buenos Aires, y a medida que nos vamos hacia la zona más costera, queda siempre un poquito más protegido, valores que le va a costar llegar a los 33 grados. Puede haber algún día, sí, obviamente, de hecho se ve en el mapa que podemos llegar a tener hasta 3 o 4 días con temperaturas por arriba de 33 grados, pero no es la constante, ¿sí? Más para el oeste y más para el norte, ahí sí, lo frecuente sería tener altas temperaturas con una frecuencia muy, muy importante. Bien, seguimos avanzando, vamos al mes de febrero. Y acá empieza a haber algún síntoma de que la niña empieza a disiparse. Todavía tenemos núcleos de lluvia por debajo de lo normal, por ejemplo en el NEA, por ejemplo en Buenos Aires, sigue mostrando niveles de lluvia por arriba de lo normal en el oeste, con lo cual es una configuración de un evento a la niña, pero fíjense que está todo muy suavizado, es decir, las diferencias del promedio, no estamos hablando de valores muy por debajo de los promedios ni muy por encima de los promedios, estamos hablando de que estamos más o menos centrados en la escala, pero con algunos déficits en algunos sectores, como Buenos Aires y La Pampa, como Santiago, norte de Santa Fe, Corrientes, y lluvias por arriba de lo normal en la parte más oeste, pero levemente por encima de lo normal. Con lo cual hay una tendencia, una configuración, un patrón de distribución de humedad típico de la niña, pero mucho más suavizado, ¿sí? Entonces ya en febrero se empieza a ver ese corte que veíamos al principio, en el primero de los gráficos que mostrábamos situación de la niña para el centro australiano. Bueno, se está mostrando una pérdida. Todavía con los efectos, ¿sí? Como le decía al principio, si bien la niña ya probablemente a principios de febrero se termine, los impactos todavía nosotros, en nuestra región en particular, lo vamos a seguir sintiendo. Y miren las temperaturas, valores por encima de los promedios prácticamente en todo el país, casi no hay zonas con temperaturas por debajo de los promedios, con lo cual lo que está marcando es una tendencia de un verano que vuelve a ser caluroso, que vuelve a ser de altas temperaturas, de frecuencia, de una gran frecuencia de eventos de alta temperatura. Muy probablemente hablemos de varios episodios de olas de calor. Eso va a estar muy supeditado al tema de las mínimas para ver cómo se mantienen. Las máximas seguro van a cumplir el requisito de ola de calor. Veremos con las mínimas cómo se van moviendo. Pero en general lo que tenemos que hablar es de picos altos de temperatura, que va a ser una de las constantes. Y ya cuando nos vamos al foco de la provincia de Buenos Aires, fíjense que la configuración es exactamente la misma que la de enero, pero un poco menos. Es decir, se espera muy caluroso, se espera una gran frecuencia de días de alta temperatura, con la misma distribución, lo más elevado sobre el noroeste de Buenos Aires, y a medida que nos vamos hacia la zona costera va perdiendo fuerza, es decir, la zona costera del sudeste, ¿no? O del este, no tanto del sudoeste. El sudoeste todavía mantiene altas temperaturas o frecuencia de altas temperaturas. Pero bueno, ahí se empieza a ver un poco menos severo que el mes de enero. Es decir, febrero va a seguir siendo muy caluroso, pero tiende a aflojar comparado con el mes de enero.
tiende a aflojar un poquitito, ¿no? Tampoco estamos hablando de una gran diferencia ni de condiciones totalmente distintas. Simplemente es una disminución de la cantidad de días de altas temperaturas comparándolo con el mes de enero. Bien, sigo avanzando. Vamos al mes de marzo. Bueno, y acá sí ya no se observa un patrón la línea. Fíjense que en cuanto a la distribución de las lluvias, está, les diría, totalmente normal prácticamente en todo el país. Lo que están mostrando es un regreso a las condiciones normales de precipitación, que muchas veces uno lo asocia a que vamos a condiciones neutrales, entonces llueve normal. No es tan así, ¿eh? De hecho, bueno, la prueba la tuvimos en este último otoño, que fue neutral y llovió muchísimo y cambió el panorama. Después de 5 años de sequía, pasamos a tener excesos hídricos en muchas zonas y pasamos a una condición neutral. Por eso no hay que asociar neutral con lluvias normales. Neutral significa que no hay un patrón sesgado en la circulación general. No es ni niño ni niña. No se favorece ni el este ni el oeste, ¿sí? Estamos hablando de esa situación. A nivel macro, no genera cambios en los patrones de circulación. Eso es lo que habla la situación neutral. Después va a haber cuestiones más locales, por ejemplo, el aporte del Atlántico o cómo haya quedado Brasil y Paraguay con respecto a la humedad y eso puede aportar o no al noreste argentino. Bueno, ese tipo de cuestiones más regionales. Entonces, acá lo que estamos viendo es que en general tiende a ir hacia características más normales en cuanto a los promedios de precipitación para el mes de marzo. Y lo que mantiene todavía elevado son las temperaturas. Eso sí, lo mantiene. Todavía marzo sigue mostrando niveles de temperatura por encima de los parámetros normales. Eso como una constante que viene marcándose en los últimos, por lo menos, 7, 8 años. Marzo ha sido un mes más de verano que de invierno. La verdad que se viene extendiendo bastante la tendencia de altas temperaturas, mucha cantidad de días de altas temperaturas, incluso en el mes de marzo. Obviamente que si miramos en foco Buenos Aires y lo comparamos con febrero, hay una caída bastante importante, pero empieza a aflojar un poquitito, pero manteniendo días de calor. Y por primera vez aparece un mapa, el mapa de la izquierda, el que dice días con heladas, aparece con algo de gris. ¿Y qué significa ese gris? Bueno, que empieza a aparecer algún riesgo de heladas. Esto se adelantó un poquitito con respecto a lo que habíamos visto el mes pasado. El mes pasado veíamos también algo de gris, pero más inclinado a la parte sur de la provincia de Buenos Aires y con menor frecuencia. Acá estamos viendo que 1 o 2 pulsos de aire frío en marzo podemos llegar a tener. Es decir, lo que está mostrando es un importante contraste térmico durante el mes de marzo. Días de mucho calor, pero también entradas de aire frío. Deberíamos analizar y ver bien, sobre todo seguramente el mes que viene ya vamos a tener una respuesta mucho más concreta, si esto está más sesgado hacia el final de marzo, que es lo más probable, que a principios del mes de marzo. Lo más probable es que sea hacia el final de mes, pero bueno, de todas maneras es como para ir siguiéndolo de cerca porque todavía es una fecha que para muchos es crítica. Y fíjense que llega bastante al norte. Nosotros acá estamos haciendo foco en Buenos Aires, pero llega a zonas de sur de Córdoba, sur de Santa Fe. Esto no quiere decir que va a haber helada sí o sí en el mes de marzo, pero sí lo que está mostrando son pulsos de aire frío importantes que pueden empezar a aparecer a partir del mes de marzo. Después vamos a ver que en abril siguen los pulsos, pero está mucho más suavizado, así que ahora lo vamos a estar observando. Pero vamos a mirar primero a nivel general. Y fíjense que abril acá es un mapa totalmente normal. Es más, muestra algunas zonas del litoral, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, con lluvias por encima de los promedios. Acotado, un área más pequeña y todo, pero y tampoco nada demasiado destacado o demasiado alejado de los valores normales. Pero de todas maneras está mostrando ahí una situación de lluvias que se recomponen, ¿sí? Es decir, en el otoño tenemos esa recarga típica de otoño que se está marcando fundamentalmente en la parte este del país. No tanto en el oeste, pero marcando condiciones dentro de los parámetros normales. Siempre recuerden que los colores blancos no significa que no llueve, al revés, significa que las lluvias son normales, los verdes por arriba y los marrones por debajo de los promedios. En general estamos hablando de lluvias dentro de los niveles medios para prácticamente todo el país, también en abril. Ya decíamos marzo, también en abril. Y las temperaturas siguen estando por encima de los promedios. Ya obviamente los promedios de abril no son los mismos que los promedios de marzo o de febrero,
pero manteniendo una tendencia de altas temperaturas, o por lo menos de un promedio de altas temperaturas. Fíjense que cuando miramos, haciendo foco en la provincia de Buenos Aires, tenemos presencia helada y ya no hay más días de 33 grados. Es decir, la tendencia sigue siendo de valores por encima de los promedios, pero ya llegar a 33 grados de máxima en abril en la provincia de Buenos Aires le cuesta. Puede haber algún día esporádico, fíjense que ahí hay un pequeño amarillito sobre Córdoba, sur de Santa Fe, es decir, noroeste de Buenos Aires podría llegar a tener algún día disperso, pero bueno, no nos mueve la aguja, simplemente es algún episodio de altas temperaturas y nada más, y veremos si se cumple o no, estamos hablando de abril, falta un montón. Y lo que sí muestra es una mayor persistencia en cuanto a los eventos de helada. Pero fíjense lo siguiente, no es exagerado, no estamos hablando de que pasa a tener una frecuencia, no sé, de 10 eventos de helada en el mes de abril. No, son poquitos días, con lo cual también está mostrando esa situación de que comienza en marzo, pero que en abril todavía no se afianza del todo. Recién a partir de mayo, junio, ahora vamos a ver, recién ahí se va a empezar a afianzar la frecuencia de eventos de helada. Todavía en abril es como que tenemos algo, pero todavía sigue siendo errático, aislado, puntual y no tan generalizado. Bien, me voy a ir apurando, vamos al mes de mayo, bien, estamos bien de tiempo, llegamos, vamos al mes de mayo y acá también, condiciones totalmente normales, hay un aumento en los niveles de lluvia en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, es decir, la parte más al sur del área pampeana muestra una situación un poquito más activa y una pequeña reducción, pero muy pequeña, sobre el noreste argentino. No es nada extremo, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones serían sectores que pueden tener un poquito menos de lluvia que los promedios normales. Nada exagerado, nada extremo, estamos hablando de una situación bastante cercana a los promedios. Y por el otro lado, cuando vemos el mapa de temperatura de mayo, es el primero que aparece en blanco, o por lo menos que no aparece en rojo, que las temperaturas vuelven a los parámetros normales, vuelven a hablar de temperaturas dentro de los niveles medios y no valores rojos como veíamos en todos los mapas, porque desde el de diciembre hasta el de abril todos los mapas fueron rojos. Bueno, el de mayo es el primero que aparece con características más cercanas a los promedios. ¿Cómo podría llegar a impactar eso? Bueno, con mayor frecuencia de eventos de helada. Fíjense que si bien en Buenos Aires no hay muchos, ya empiezan a llegar también a Uruguay, a Entre Ríos, ya empieza a haber entradas de aire frío más profundas. Todavía no con gran frecuencia, todavía no es una situación de mucha cantidad de días, pero ya está mostrando entradas de aire frío en las cuales puede involucrar toda la zona central y también un poco más al norte. Con lo cual, bueno, eso ya también empieza a mostrar una mayor presencia de frentes fríos, seguramente empiezan a avanzar y esos frentes van provocando también algo de lluvia si encuentran un poco de humedad. Entonces, bueno, se combina todo esto, estos factores. Y ya no tenemos más días de altas temperaturas en ninguna zona. Y por último, vamos al mes de junio. Ay, bueno, no, el de junio no se los voy a mostrar. No, no llegamos, claro. 6 meses vamos a mostrar. Pero bueno, el de junio, lo que sí les quería comentar, porque ya hay algunas perspectivas, que se empiezan a generalizar los eventos de helada. En realidad no es nada nuevo esto, pero sí se afianza mucho. Y probablemente, después lo vamos a ver el mes que viene seguro, pero probablemente en junio tengamos un junio con características similares a lo que fue el julio de este año. Es decir, con una frecuencia alta de temperaturas bajas, es decir, de eventos de helada. Eso es una constante que ya se viene viendo de posibilidades de una gran frecuencia. Igual falta un montón, estamos recién en diciembre y nosotros miramos 6 meses adelante, pero bueno, les tiro para que vayan teniendo alguna perspectiva un poquito más a largo plazo. Bueno, y este último gráfico no, sino que la última slide, que lo que muestra fundamentalmente es un poco de lo que veníamos hablando, pero simplemente para que quede un poquito más en foco algunas de las cuestiones que queríamos mencionar, que ya el evento El Niño, sí, el ENSO ya está en fase La Niña, y que ahora, a partir de la segunda quincena, probablemente empecemos a notar una disminución en la frecuencia de los eventos de lluvia. De hecho, tenemos algo hoy, entre hoy y mañana, en el centro y norte, y en el corto plazo no hay mucha más actividad en lo que queda de noviembre. Seguramente vamos a tener un episodio en la última semana, pero por ahora viene bastante acotado eso, no viene tan frecuente este tramo de noviembre. El tema de la fecha de la primera helada, pensando ya en el otoño del año que viene, la fecha
está dentro de los promedios históricos, digamos, si uno mira las estadísticas, está dentro de la fecha media, siempre tomando en cuenta valor 3 grados, no 0, sino 3 grados, que es nuestro parámetro como para mirar eventos de helada. Y ahí lo que les anoté es que comparado con el informe que habíamos visto el mes pasado, está un poquito más adelantado. Un poquito, no es mucha diferencia, pero está un poquito más adelantado que el informe pasado. Eso no es ningún tipo de síntoma, salvo que en el informe que venga el mes que viene se siga afianzando y se siga adelantando. Eso sí ya sería un síntoma de que los modelos están adelantando efectivamente la situación. Ahora están haciendo pequeños ajustes, veremos si eso se afianza o no. Y lo último, bueno, la tendencia de lluvias inferior a los promedios. Yo le puse durante todo el periodo de pronóstico. En realidad no es todo el periodo de pronóstico, es más que nada el periodo del verano y el mes de marzo. Hasta ahí. Ya después, abril y mayo, hay un cierto repunte en cuanto a los niveles de lluvia. Fundamentalmente yendo a los valores más normales, sin irse para el otro lado, pero yendo a valores normales. Entonces hay un cierto repunte, especialmente en abril y mayo. Quizás no tanto en marzo, marzo más cercano a los promedios, y abril y mayo empezando a afianzarse un poquito más alguna lluvia por encima de los valores. Bien, esto sería todo, Josefina. Bien. Este, quería hacerles ese comentario de junio fundamentalmente, que es algo que ya se empieza a ver, pero bueno, ya para el próximo informe ya lo vamos a estar incluyendo. Bueno, perfecto, perfecto, clarísimo. Vamos a guardar a ver si hay alguna pregunta. Más o menos ya lo resumiste, a corto plazo las lluvias que puedan ocurrir al sudeste de la provincia de Buenos Aires, que tenés como para comentar, más o menos lo que dijiste recién, ¿no? Que alguna fin de semana y ya se corta. Sí, tenemos hoy es el día en el cual podemos tener algunas lluvias, algunos Sí, chaparrones, y después se corta, y ya hasta, les diría, la semana que viene, entrada la semana que viene, pensando ya viernes, sábado de la semana que viene, es decir, casi sí, 8 o 9 días, no tendríamos nada. Así que bien, ahí se empieza a espaciar. Venimos con una frecuencia en promedio, ¿no? En algunos sí, casos un poco más, en otros un poco menos, pero una frecuencia de lluvias cada 5 días, un sí, evento cada 5 días. Eso es altísimo, la verdad que es una frecuencia muy importante y les diría que para prácticamente todo el país, salvo en el verano, para el NOA, que tiene frecuencia diaria, a la tardecita que llueve todos los días, pero es un caso particular. Después, en general, el promedio normal son 7 días, un evento cada 7 días, siempre tomando en promedio. Eso tengan en cuenta que lo que se hace es contar cantidad de eventos en un cierto periodo y dividirlo por ese periodo y te da más o menos un promedio de un evento cada 7 días. Menos que eso, es decir, 5 días, ya te está hablando de una frecuencia muy elevada. Y ya cuando te vas a 10 días, son los periodos en los cuales ya se empieza a sentir un poco la falta de precipitaciones. Probablemente ahora pasemos de 5 días, como estamos teniendo, a 7 u 8 días en cuanto a los promedios de frecuencia de eventos. Así bien. que es un... Bárbaro, Leo. Bueno, entonces ya te invito para el diciembre, la última del año, que ya la vamos a estar comunicando. Acá agradecimientos y bueno, nada, que tengan un lindo fin de semana extra largo. Tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. gracias, gracias, Leo.